Bueno, antes que nada, gracias Charlie, saludos muy, pero muy especial a todas las mujeres en este día, por supuesto un beso enorme a vos, Julita Sánchez, porque los ojos de las mujeres, por ejemplo, tienen una particularidad muy especial, ¿sabías Charlie? ¿Por qué? Sí, ojo que me voy a enamorar. ¿Pero por qué? Porque los ojos de las mujeres han traspasado más corazones de los que nunca lo han hecho las balas de la guerra. ¿Te gustó bien? Me encantó. ¿Te gustó? Entonces, la verdad que afortunadamente es un día muy especial, siempre es el Día de la Mujer, siempre. Pero aparte, afortunadamente, contamos con Vivi Kaplan, que nos va a dar, va a oficiar de guía en este día tan especial. Pero bueno, vamos a ver un poquitito también en este día tan especial. No voy a extenderme mucho porque obviamente tenemos que hablar un poco más de aspectos también que son lindos, que son los aspectos espirituales y lo que la mujer representa. Pero no obstante, vamos a ver un poquitito el editorial que quiero hacer contigo, Charlie. Es Argentina, siglo XXI, es una pregunta. Porque claro, sí, pero con varios signos, con uno solo no alcanza. En realidad también tendría que preguntarme si Argentina sigue en el siglo XX, que a veces lo dudo. Y esto me hace acordar que a veces países se transforman en países sombríos y ojalá que este no sea uno de estos casos. Y hablando de países sombríos, ¿cuándo se constituye un país sombrío? Cuando las personas peores pierden el miedo y las mejores personas pierden la esperanza. Entonces un país es sombrío cuando las peores personas pierden el miedo y las mejores personas pierden la esperanza. ¿Por qué comento contigo esto? Porque vamos un poquitito al canto. Argentina está en el siglo XXI con 2/3 partes de los chicos en la pobreza. Argentina está en el siglo XXI cuando hay chicos que apenas pueden comer un solo plato por día y ni me preguntes si tienen proteínas y calorías adecuadas. Y sabemos además que el primer año de vida de un chico es un año fundamental, porque ahí se teje la red neuronal que permite luego los pensamientos y que el hambre no permite el desarrollo de estos cientos de millones y millones de células que están en el cerebro y que aunque el chico el día del mañana se alimente, el daño es irreversible. Entonces los chicos pierden capacidad de pensamiento. También es cierto que Argentina tiene un índice de pobreza que lo está acercando al 50%. Algunos economistas más severos dicen que puede llegar incluso a superar esta cifra. Y ni quiero hablar contigo de que cuando yo tengo relaciones con gente de organismos internacionales de crédito, gente que ha trabajado en el Banco Mundial, asesores actuales del Fondo Monetario, no te quiero ni siquiera comentar la línea técnica de estos organismos internacionales, los números que tienen respecto de la economía argentina. Entonces Argentina en el siglo XXI tiene los chicos que están prácticamente arrumbados en un desván del olvido, los chicos que van a clase, por ejemplo, el 50% no termina el secundario, los chicos que leen poco y no tienen capacidad de entender ni de comprenderlo. Ahora bien, además los chicos, y también digo desgraciadamente los adultos, no tienen un adecuado manejo del lenguaje. Entonces el lenguaje no es importante solamente porque es un hecho estético hermoso, que lo es, que duda cabe. El problema es que cuando uno no maneja el lenguaje, utiliza apenas un par de cientos de palabras, y cuando vos no tenés un lenguaje adecuado, la falta de las palabras, de los sinónimos, te impide generar pensamientos. Léase, no es solamente que pronunciás mal una palabra o que desconoces un montón de palabras. Al no tener el manejo adecuado del lenguaje, en su plenitud, digamos, mínimamente razonable, no podés el hecho de pensar, no podés ejercer el pensamiento, porque el lenguaje abre la puerta al pensamiento. Y el lenguaje también se educa, también con la lectura. Los chicos de Argentina no leen. Los que tienen la suerte de tener algún teléfono celular o pantalla de computadora, se enganchan en las pantallas. Entonces se pierde el mundo de la lectura, se pierde el mundo del lenguaje y se pierde el mundo de la riqueza. Argentina tiene... Sabes que justo estaba haciéndote ahí un
un breve análisis porque hoy se cumple también ese es el centenario de la muerte del nacimiento de Bioy Casares, ¿no? Entonces, 100 años de otro genio que dio la literatura argentina, y él decía que la apertura, la lectura, leer, es como que te abre lo que estás diciendo, las puertas, como que creas una habitación más en tu casa. Totalmente. Y tu casa que es tu mente. Absolutamente. Entonces, Argentina está en el siglo XXI con una pobreza del 50%, un desempleo que no voy a utilizar la cifra del Estado porque es una mentira total y absoluta, y ojalá yo me hubiera equivocado, pero la verdad el Estado considera empleado al que recibe un plan social, al que no va a buscar trabajo, porque el que no va a buscar trabajo se considera que, bueno, si no va a buscar trabajo es porque lo tiene, pero en realidad mucha gente no va a buscar trabajo porque ya sabe que no lo consigue. Argentina ha destruido puestos de trabajo a una cantidad inusitada, y no quiero que me vengan a decir el tema de la cuarentena, que obviamente es un problema, pero Argentina tuvo en la pandemia una de las peores performances de América Latina, en todo plano, en pérdida del PBI, en pérdida del empleo. Argentina sigue con estructuras económicas que no resisten el menor análisis, estructuras sindicales que no sirven absolutamente para nada más que seguir enriqueciendo a los popes que dirigen estas organizaciones. Mientras todo esto pasa, y pasa, y pasa, también pasan otras cosas. El mundo está viviendo ya plenamente la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, que va a hacer de que hoy los chicos, por ejemplo, que están en el primario, cuando sean adultos, el 80% de los puestos que hoy están existiendo no van a existir cuando estos chicos que hoy están en el primario lleguen a ser adultos. No van a existir. No van a existir. Entonces, o sea, se crean nuevos puestos de trabajo. Esos chicos no van a estar preparados. Pero estos puestos de trabajo van a estar relacionados con hechos tecnológicos, con hechos de computación, con hechos de inteligencia artificial, y lo que es la fuerza de mano de obra bruta no va a ser requerida. El mundo va hacia un mundo de aplicaciones o apps, que no es solamente para esas pavadas, sino que el mundo va a un mundo de digitalización, en lo cual prácticamente los bancos ya no van a tener empleados. Los mecánicos de coches no van a existir. Un coche tiene algo así como 20.000 piezas. Los coches eléctricos tienen 20. Claro. Vos, por ejemplo, un motor eléctrico se rompe en 10, 15 minutos o en un ratito cambias un motor completo. Por ejemplo, hay que darse cuenta que la mayor librería del mundo no tiene un solo libro, que es Amazon. Que la mayor empresa de taxis del mundo no tiene un solo taxi, que es Uber. Que nos estamos acercando, que ya es una realidad, un siglo XXI que no tiene nada que ver. En este siglo XXI los puestos que hoy existen no van a existir. Las personas que van a poder estar en esa nueva tecnología van a tener sueldos, obviamente, acordes a un mejor nivel de vida, y los que están en el mundo del siglo XXI argentino, que no es un siglo XXI, es un siglo XXI de Argentina en el calendario, pero es un siglo XXI del atraso en lo económico, en lo social, en lo ético, en los valores que no existen, porque la verdad es que es, como decía Einstein, a veces es más fácil destruir un prejuicio que romper un átomo. Un prejuicio lo podés destruir más fácilmente con todo lo complicado que es un átomo. ¿Por qué digo esto? Argentina, fíjate vos lo que es la agenda del gobierno. Y esta agenda del gobierno muchas veces pasan de otro tipo de gobierno, pasa lo mismo. La agenda de la gente no tiene que ver con la agenda de los gobiernos. No tiene nada que ver con la agenda de los gobiernos. Hoy en el siglo XXI Argentina está, por un lado, declamando los derechos humanos, y en Formosuela, el cuarto día de protestas enormes de lo que está sucediendo. ¿Cómo es eso? Formosuela. Formosa es un esquema de una sociedad feudal, que no es solamente Formosa, es Santiago del Estero, es Catamarca, etc. Podés hablar de muchas maneras. Sociedades o provincias que lo único que tienen es empleo público, que no genera absolutamente nada. No genera nada. Y el 42% de aumento que le dio, por ejemplo, el gobernador Gildo Infran a los empleados públicos, lo paga la Ciudad de Buenos Aires y lo pagan las demás provincias. Nosotros. Porque el 70% de los impuestos que recibe Formosa no los genera Formosa. Formosa está frente a Paraguay, y Paraguay exporta, teniendo el mismo suelo, compartiendo el mismo río,
un montón de dinero y en Formosa lo único que crece son empleados públicos. Por eso te digo, el mundo del siglo XXI va a seguir su curso independientemente de las pavadas que acá se sigan alimentando. Argentina entra al siglo XXI con un desempleo enorme, un PBI que es un chiste de pequeño, una corporación sindical que no sirve para nada más que para el atraso, un hecho económico que sirve a una cuadratura de ciertas personas, pero no le sirve a la gente. Alejado de lo que es la inteligencia artificial y de los empleos del futuro. Pregunto, ¿cómo estamos preparando a nuestros chicos para pensar y no para ser los que tienen la suerte del colegio para repetir enseñanzas que ya vienen preprogramadas? El mundo del siglo XXI requiere maestros que estén capacitados también, chicos que estén capacitados también. En Japón, fíjate vos, han cambiado totalmente la manera de estudiar. Ellos se concentraron en 4 o 5 temas básicos. Uno de los temas es matemáticas, por supuesto. Otro tema de la computación, por supuesto. Otro tema, literatura. Literatura. A pesar que acá te enseñan que la literatura no sirve para nada. Claro, porque la verdad es que las personas que pierden la capacidad de pensar y no pueden romper paradigmas son esclavos de sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿Argentina del siglo XXI qué tiene? Una sociedad que va a ser dirigida ¿por quién? ¿Por zombies? ¿Por gente que no maneja la lectura? Sí, hasta incluso en los canales de televisión veo los videógrafos de los títulos con horrores de ortografía. Y estoy hablando de los correctores de los títulos de los canales de televisión. Un mundo en el cual Argentina va a aportar para el futuro que sea conducido ¿por quién? Por los chicos que van a surgir de esas 2/3 partes de los chicos pobres que no comen, que no tienen capacidad de pensamiento, que no leen, que no terminan el secundario. ¿Qué vamos a tener que importar profesionales acá? ¿Vamos a tener que importar gente que piensa? Entonces Argentina no tiene las cosas perdidas, tiene las cosas perdidas cuando no se da cuenta que esto tiene que ser cambiado. Entonces Argentina entra al siglo XXI con una clase monumental, sigue pensando Argentina todavía con la mentalidad del Pleistoceno, cuando en todo el mundo, digo por ejemplo en el siglo XXI, alguien va a tener algún problema cardíaco y no va a venir la ambulancia puede tardar 15 minutos en venir. Viene un dron, y no te estoy hablando de ciencia ficción, viene un dron y coloca el aparato de RCP, respiración cardiopulmonar, y puede llegar en 2 minutos a salvar una vida. Esto ya está existiendo. Hay gente que va a tener que ir a transportarse a los lugares con drones. Los drones van a transportar pasajeros. Digo esto porque el futuro ya llegó. Chicos, el futuro ya llegó. El futuro ya llegó. Y la verdad es que todavía cabe la misma pregunta. ¿Argentina vive en el siglo XXI? Lo nuevo trae angustia, especialmente cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces la gente se siente como en ese territorio gris, de fronterizo. Pero lo nuevo, si bien trae miedo, no hay que manejarlo como miedo en sí mismo, sino como desafío. Como desafío. Un desafío del cual puedo salir triunfante, seguramente. Porque la idea es que encontremos la tranquilidad en la vida. Y la tranquilidad de la vida requiere altibajos. Sí. Requiere altibajos. Por eso insisto en que tenemos que tener esa capacidad, que tenemos que ejercer este músculo mental para poder adaptarnos a cambios. La vida es constante. Constante cambio. Totalmente. Son aprendizajes nuevos, ¿no? Son aprendizajes que uno tiene que ir haciendo nuevos. Y totalmente, por eso cuando hay algo nuevo hay una crisis. Pero crisis, como dicen los chinos, ¿qué es? Además de problemas, oportunidad. Entonces, si tuvieran la fuerza para entender que la crisis no es una oportunidad para crecer, bienvenidos. Sí. Oportunidad de crecimiento. ¿No? Esto como decía Alberto, ¿no? Como un aprendizaje, no un miedo paralizante, desbordante, sino que te haga mirar para adelante. La angustia muchas veces es un motor para salir adelante, para ser creativos, para encontrar nuevas formas, ¿no?